Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué dicen, amigas? Para quien no nos conoce, estamos aquí en nuestro taller Hablemos de Magia, es un taller de artesanías y también nos dedicamos muchísimo al crochet. Ay, les cuento, mi nombre es Sandra, nunca lo digo, pero me han bautizado con tantos nombres que les comento, porque realmente me olvido. Yo me entusiasmo con mi tejido y sigo de largo. Quiero contarles, miren qué belleza, es un portapañuelitos. Miren qué preciosura, lleno de pensamientos. Una flor realmente preciosa. Es un portapañuelos, pero para rollitos de papel higiénico. Entonces economizamos en nuestra casa y a su vez decoramos. También es ideal para regalar. Miren que es un trabajo súper original y es un regalo que todo el mundo quiere. Y ni hablar cuando uno tiene que trabajar, y trabajamos de esto como trabajo yo, trabajan muchas de ustedes vendiendo nuestros tejidos. Bueno, esto es un trabajo ideal. Miren qué preciosura. Los materiales pueden aprovechar todo lo que tengan en casa, porque son muy poquitos gramos que lleva cada flor. Quizás lo que más lleve, y no es tanto tampoco, es el contenedor, pero lo demás es con los colores que tengan. Puede ser acrílico, puede ser hilo de algodón, todo lo que ustedes tengan que lo quieran aprovechar. Bueno, es un trabajo ideal para eso y alegrarnos nuestro hogar. ¿Qué les parece? Vamos a tejer para estos pensamientos que son realmente soñados, divinos, llaman mucho la atención, quedan hermosos. Yo utilicé en mi aguja número 3, es de 3 milímetros, pero puede ser también un poquito más finita, o si tejen muy apretado, un poquito más gruesa. También depende el material que se encuentren. Si ustedes quieren hacer estos pensamientos, no son tan grandes porque los hice con un acrílico bien finito, pero si utilizan una lana más gruesa, obviamente la flor les va a quedar mucho más grande. Les muestro. Este es el acrílico que yo utilicé y también utilicé hilo de algodón. Por eso les digo que utilicen todo lo que tengan en casa. Miren, utilicé este restito que me quedaba de mi remera, que es un verde como matizado y me encantó, que lo utilizo con otro en blanco para hacer, por ejemplo, el contenedor. Y para hacer las flores utilicé este acrílico súper finito. ¿Ven? Y también vamos a necesitar una aguja. Podría ser una aguja lanera o una agujita que tengan con no tan gruesa quizás, para poder coserle los pistilos que llevan en la flor y el centrito. Ven, esta no es la lanera, la gruesa, pero es una aguja que me permite pasar esta lanita. Y nada más, muchas ganas de tejer. Vamos a empezar con el pensamiento. El pensamiento yo le voy a hacer el centro en un color clarito. En este caso voy a utilizar este amarillito muy clarito. Puede ser en blanco, puede ser algún verde agua o puede ser un color clarito para que el centro de la flor empiecen a surgir los colores más fuertes del lado de afuera. Vamos a hacer así, un anillo mágico o un nudo corredizo. Vamos a girar aquí, paso mi agujita, me traigo la hebra y hago mi primer cadena. Adentro del anillito vamos a tejer. Primero vamos a levantar 2 cadenitas, 1, 2, y vamos a hacer 3 varetas, siempre adentro del anillito. Hacemos 1, 2 y 3 varetas o punto alto. Voy a bajar con 2 cadenitas. Voy hasta dentro del anillito y hago un punto bajo. Como este pétalo, este va a ser el primer pétalo, voy a hacer 4. Vuelvo a repetir, 2 cadenitas, 3 varetas y nuevamente 2 cadenitas para bajar. Y la sujeto con un punto bajo, aquí abajo, ¿ven? Ahí, así. Bueno, de esta forma vamos a hacer 4 pétalos. El quinto, vamos a hacer uno más después, el quinto va a llevar más varetas. Hacemos así, aquí ya tengo 3, hago uno más con 3 varetitas. Es una flor realmente
exquisita, me encanta, es tan bella. Miren, ven, acá ya tengo 4 pétalos que van a ser iguales. El quinto siempre adentro del anillito. Vamos a hacer igual, levantamos 2 cadenitas, pero en vez de hacer 3 varetas, vamos a hacer 5 varetas. Ahí ya hice 1, 2, 3, 4, 5. 2 cadenitas y vuelvo a hacer un punto bajo. Ahí. Ahora voy a hacer una cadenita más para hacer mi nudo, porque voy a cortar esta lanita, tiro, hago el nudito y ahora yo voy a cambiar de color, por eso corto aquí. Voy a ajustar con la colita que tenemos del anillito, pero no a ciego, no tanto, porque más adelante tengo que entrar con mi aguja a este centro. Entonces ajusto un poco nada más. Bueno, aquí me encuentro con este pétalo que es el más ancho, el más grande, estos dos y estos dos. Ahora vamos a volver aquí al primer pétalo pequeño. Sobre la primer vareta voy a elegir otro color, voy a usar este rosa. Van a necesitar verde, el material que sea, pero verde para las hojitas. Bueno, les cuento, acá en estas 3, en este primer pétalo hay 3 varetas. En la primera vareta, aquí, yo voy a entrar y hacer, bueno, hago mi cadenita para hacer un punto bajo. Ahí. Ajusto. Y en el mismo lugar voy a hacer otro punto bajo. O sea, en la misma vareta que pinché, voy a hacer 2 puntos bajos. Ahí. Me voy a ir a la vareta de al lado y voy a volver a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, ahí. Y en la última vareta nuevamente voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. O sea que ahora tenía 3, pasó a tener 6 puntitos, 6 puntos bajos. Voy a hacer 3 cadenitas al aire, 2, 3, y me voy a ir hasta el punto bajo que hicimos en el anillito, ahí. Aquí voy a hacer un punto corrido o un punto raso. O sea, paso mi aguja, traigo la hebra, la paso y la paso. Acá no va punto bajo, va punto corrido. Vuelvo a subir 1, 2 y 3 cadenitas y me voy a ubicar en estos 2 pétalos que van a ser los de atrás. En estos 2 vamos a hacer media vareta, no vamos a hacer punto bajo. Entonces voy a hacer aquí 2 medias varetas en la primera vareta de la hilera anterior. Hago 1 y hago 2 en el mismo punto. Ahí. Me voy a la de al lado y vuelvo a hacer 2 más. 1, 2. Y repito lo mismo en la otra vareta. O sea que ahora tengo 6 medias varetas. Nuevamente hago 3 cadenitas al aire y voy a ir en búsqueda de mi punto bajo de esta hilera anterior, aquí. Y ahí voy a hacer el punto corrido o el punto raso. Ahí. Paso la hebra y paso. Subo con 3 cadenitas y vuelvo a repetir estos puntos. O sea que voy a hacer 2 medias varetas o medio punto en cada vareta de la hilera anterior. Ahí, son 2, son 4 y con estos son 6. Nuevamente bajo con 3 cadenitas, me voy al punto bajo y hago un punto corrido. Ahí, punto raso o punto enano. 1, 2, 3 y me encuentro nuevamente con el pétalo del lateral de este, ¿no? del chiquito. Aquí vuelvo a hacer punto bajo. En estas 3 voy a hacer 2 puntos bajos en cada vareta de la hilera anterior, como hicimos en el primero. Ahí ya me encuentro con 6. Nuevamente 3 cadenitas, voy en búsqueda de mi punto bajo, paso y hago un punto corrido.
subo con 3 cadenitas y en este pétalo, que es el más grande, voy a hacer, acá había varetas, bueno, aquí voy a hacer varetas. O sea que tengo 5 varetas, yo voy a hacer 2 varetas por cada una de la hilera anterior, me voy a encontrar con 10 varetitas en total para el punto para este pétalo de adelante, el delantero, el central, el que es más grande en la florcita esta tan bella. Ahí, y las últimas 2. Ahí. Ahora voy a bajar con 3 cadenitas, voy a ir, aquí me quedó esta colita, no les expliqué. Esta colita cuando terminamos, lo que tendríamos que hacer, voy a soltar un poquito este pétalo y lo voy a hacer ahora. Esto lo tendría que hacer antes de empezar el segundo color. Este nudito que terminamos en la primera hilera, voy a hacer así, escondo esta hebra y le hago un nudito y ya la retiro, ya la saco. Esperen que me está costando ahí. Hago un nudito ahí y la voy a cortar para que no me moleste, porque ahora como vamos a ir cambiando colores, quedan esas hebritas sueltas. Bueno, volvemos al segundo color, ¿ven? Y hago lo mismo, hago un punto raso en el punto bajo de la hilera anterior o un punto corrido, subo con 3 cadenitas para completar esta vuelta. O sea que en el primer punto bajo que hicimos de este color, ahí voy a hacer un punto corrido, hago una cadenita más para hacer el nudo, corto y ya terminamos esta vuelta. Lo que sí voy a hacer ahora es esconderlo ahora, este hilito. En la anterior no lo hice, me distraje y no lo hice, pero cada vez que hacemos un color nuevo le vamos escondiendo estas hebritas y se las vamos cortando, así no nos molestan, vamos viendo cómo queda la flor. Esto todavía no lo cerramos, no lo vayan a cortar, ahí, tendría que haber sido hasta un poquito más largo, yo lo hice un poquito corto, pero si le dejan un poquito más de colita mejor, porque esto después hay que enhebrarlo y coser, eso más adelante. Bueno, nos vamos a encontrar con esto, que mucha forma no tiene, pero aquí están los petalitos. Voy a elegir un color más, elegí este verde que le queda precioso al rosa. Y vamos a hacer así. Aquí vamos a empezar nuevamente en los puntos bajos, o sea, en el primer petalito que comenzamos. Voy a pinchar en el punto bajo, en el primero, y en este caso se van a hacer, voy a levantar 2 cadenitas, y con estas 2 cadenitas le di altura a mi primer media vareta. Aquí vamos a hacer medias varetas. Entonces pincho y vuelvo a hacer otra media vareta en el mismo lugar. O sea que aquí en donde están los puntos bajos vamos a hacer medias varetas. Y vamos a hacer 2 en cada punto. 2 medias varetas, 2 medias varetas, van 4. Aquí hacemos 2 más. Son 6, son 8, van 10, bueno, y aquí van 12. Una vez que tenemos los 12, porque teníamos 6 puntos bajos, y al hacer 2 en cada uno, son 12 media varetas. Voy a subir con mis 3 cadenitas, y ahora sí, me voy a ir al centro del anillito, aquí. Una vez que hice las 3 cadenitas, paso la aguja, me traigo la hebra, ajusto, me voy bien cerca de todo el tejido y hago un punto bajo. ¿Ven? Ahí. Y subo una vez más con mis 3 cadenitas. Ahora, este es el pétalo del lateral. Estos 2 son los que van atrás. Entonces, en estos 2 que hicimos medias varetas, voy a hacer 2 varetas en cada punto. O sea que tenemos aquí 6 medias varetas, yo voy a hacer 2 varetas en cada punto, me voy a encontrar con 12 varetas. ¿Ven? Aquí tengo 4, 2 más son 6, 2 más 8, 10 y las últimas 2, 12.
1 y 2. Otra vez voy a hacer este movimiento. Me voy a ir hasta el centro del anillito y voy a hacer un punto bajo. Primero hago las 3 cadenitas, me voy a ir aquí al centro, ajusto bien el punto bajo, aprieto, ahí lo hago bien cortito, ¿ven? Ahí, y voy a tirar un poquito para mostrarles cómo va quedando. Este es el pétalo lateral y este es uno de atrás. Ahora voy a rellenar. Este se hace de la misma manera que este segundo pétalo. Vamos a levantar y vamos a repetir las 12 varetas. Ya terminé mis pétalos de varetas y voy a hacer 3 cadenitas. Vamos a hacer este mismo movimiento de entrar por el anillito y hacer un punto bajo, ahí, ahí, bien ajustadito, ¿eh? Y nuevamente subo con 3 cadenitas y voy a hacer un punto, un medio punto en este pétalo y me voy a detener para explicarles algo. ¿Ven? Aquí ya tenemos los 2 pétalos de atrás, el del lateral, el primero, y aquí voy a comenzar el otro que se hace con medias varetas, pero acá tiene este movimiento. Esta media vareta yo le dejé la colita bien larga, pero porque quiero que vean esto. Yo voy a volver con mi aguja al primer pétalo y a la última media vareta. Ahí voy a pasar mi aguja en la última media vareta, ¿ven? Aquí. Voy a tomar esta colita, que ahora la voy a ajustar un poco porque está demasiado larga. Ahí. Vamos a ir ajustando. Y la voy a pasar para este lado. Miren, de este lado. Ahí, en mi primer pétalo. Voy a tomar una lazada y en el mismo lugar donde hice la media vareta, voy a hacer otra. Ahí. Y voy a terminar todo el pétalo de la misma manera que hicimos el otro, con 12 media varetas. Y ya les muestro cómo va quedando. Se unen esos dos porque es lo que le da el movimiento ese tan bonito que son capitas de pétalos sobre capitas de pétalos. Entonces voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya tengo mis 12 pétalos. Miren cómo va a quedar esto. Voy a dejar mi aguja. Estos son los de atrás y estos, al unirlos, van a quedar encimados, ¿ven? Quedan las capitas de lo que sería el pensamiento. Una preciosura. Es un modelo que realmente me encanta. Hay un montón de modelitos de pensamientos, son todos muy bonitos, pero este es el que a mí me cautivó. Bueno, sigo para terminar esta hilera. Estos pensamientos se los hice al chal que me hice hace unos años y hace poco se los estuve compartiendo en el Face de la hermosísima Adinda que hace unos chales divinos. Bueno, yo hice mi versión y estos mismos pensamientos los utilicé en ese chal que quedan realmente preciosos. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Voy a hacer mis 3 cadenitas y voy a pasar por adentro del anillo y otra vez hago ese punto bajo, ahí. ¿Ven? Bien apretadito. Subo con 3 cadenitas y ahora sí, en cada vareta que tenemos aquí, que son 10, voy a hacer 2 varetas. O sea que en total tengo que tener 20 puntos. ¿Sí? Bueno, yo les voy a mostrar las primeras, pero ustedes ya saben, tienen que ir haciendo 2 varetas en cada vareta. Y nos vamos a encontrar con 20 puntitos, 20 varetas. Bueno, acá yo ya hice mis 20 varetitas y una vez más bajo con mis 3 cadenitas, paso por adentro del anillo, hago el punto bajo, ahí, y subo con las 3 cadenitas para cerrar la vuelta. Me voy a ir a la primera media vareta de esta hilera, hago un punto corrido y hago un nudito, ahí, corto, tiro, y aquí mismo ya estoy escondiendo esta lanita y ya les muestro cómo sigue, porque ahora tenemos que ajustar ese anillito, ahí,
vamos escondiendo. Yo lo estoy escondiendo ahora un poquito rápido con la aguja de crochet, pero si ustedes quieren lo enhebran en unas agujitas laneras y lo van escondiendo de otra manera. Acá me quedó este que ya también lo había ido llevando a medida que vamos tejiendo. Cuando se empieza el tejido podemos ir llevando esas hebras, cuando lo terminamos no. Bueno, miren, acá esto se arma de esta manera. Miren qué preciosura esta combinación. Bueno, acá voy a ir ajustando siempre despacito porque son muchos puntos. Esta lanita es muy finita, con mucho cuidado vamos a ir ajustando ahí hasta cerrarlo. Miren qué preciosura. Es realmente hermoso este pensamiento. Esta sí la voy a enhebrar porque quiero coser este anillito para que no se me vaya a escapar de ninguna manera. Por eso les decía, si lo dejan más largo, yo hoy lo dejé un poco corto esta hebra, pero si la dejan más largo mejor. Bueno, esto lo que vamos a hacer es tomar unas puntaditas nada más para coser. Tiro un poquito, hago un par de nuditos como para que no se me vaya a escapar, porque contiene tanta cantidad de puntitos. Ahí. Que yo lo que hago es coserlo con la misma hebrita, que si se la dejamos un poquito larga, para coserlo con más comodidad. Miren qué preciosura. Bueno, ahora vuelvo a enhebrar mi aguja con negro y le vamos a hacer los pistilos. Acá yo enhebré con un color oscuro, puede ser marrón, puede ser negro, puede ser un color que sea bastante oscuro para hacer los pistilos y que tenga un contraste. Entonces voy a ir por la parte de atrás, voy a pinchar en el centro, para salir aquí. Ya tiene un nudito mi lana y me voy a ir a hacer el pistilito más largo. Entonces lo pincho aquí, aquí, y lo voy a pasar por entre medio de los puntos, que no se vea de atrás. Me voy a ir hasta un costadito, ahí, y voy a sacar la aguja con cuidado, ahí, ¿ven? Entonces ya me ubiqué para volver, para hacer este pistilito del costado, ¿ven? Aquí no se nota tanto. Entonces me voy nuevamente al centro, me voy al centro, tiro, siempre con cuidado, ahí, ¿ven? Miren qué bonito. Y ahora voy nuevamente a salir hacia arriba, a ver si se puede ver, y voy a hacer el tercero. Pero voy a ver si puedo volver entre medio de los puntos para ubicarme nuevamente aquí arriba. Tiro siempre con cuidado. Entonces yo ya tengo mis 3 pistilitos de abajo. Ahora voy a hacer 2 acá y después 2 acá. Les muestro un solo lado para que vean. Me voy a ir para acá, me voy a girar un poquito y me voy a ir acá. Pincho aquí y me voy de un costado para salir con mi aguja. Tiro con cuidado. Ya hice el primer pistilito y vuelvo al centro. Ahí. Bueno, de la misma manera hacemos del otro lado. ¿Ven? Ya hice estos dos y me encuentro aquí atrás nuevamente. Acá simplemente hago un nudito más, y cortamos esta hebra y ya nos encontramos con los 3 pistilitos. Ahora lo que me faltaría hacer, voy a enhebrar con una lana, puede ser amarillo, puede ser naranja, un color para hacerle lo que sería la parte del polen, ¿no? El centro del pensamiento. Ya enhebro la agujita y les muestro. Acá ya tengo mi aguja, voy por detrás, nuevamente pincho en el centro, aquí, me vengo hacia adelante, voy a hacer una puntadita y saco mi aguja hasta ahí, miren, ahí, una nada. Aquí en esta aguja voy a tomar esta colita y la voy a enroscar suavemente, no apretado, 12 veces. 1, 2, 3, así, 4, 5, 6, 7, 12 veces, ¿ven?
Muchas sabrán hacer algún puntito de estos parecidos, que yo le llamo gusanito, no sé cómo lo llaman, creo que se llama así, pero bueno. Tiramos de la agujita con cuidado, porque está como a presión, ahí. Quizás tape un poco con mis manos, pero es un trabajo tan pequeño. Y vamos a ir ajustando, ¿ven? Tiramos de la lanita, ahí, y miren qué bonito. Se hace como un gusanito, por eso les digo, me parece que se llama gusanito. Ahí. Y nuevamente pinchamos y nos vamos hacia atrás. Ahí. Y ahí quedó el centro. Miren qué preciosura. ¿Ven? Vamos a girar y le doy una puntadita para hacer el nudo. Se terminó nuestro pensamiento. Ahí. Ah, no me van a decir que esto no es divino. Es realmente precioso. Bueno, ahora les muestro cómo hacerle 2 hojitas. Para hacer las hojitas, miren lo que digo yo, que utilicen todos los materiales. Voy a utilizar una lana acrílica y el hilito de algodón recontra finito. Lo voy a utilizar igual, porque si hay algo que disfruto un montón es de mezclar materiales, y todavía no les mostré nada hecho con plástico y con bolsas, que ya vamos a llegar algún día a esos trabajos. Miren, vamos a hacer así, con 2 colores de verde, voy a utilizar para que quede bonita estas hojitas. Vamos a hacer la primera cadenita aquí, flojita, y voy a hacer en total 8 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo voy a usar la misma aguja, pero si ustedes quieren pueden cambiarla, porque como yo estoy usando la doble, pero también depende del color que vayan a utilizar ustedes. Bueno, vamos a volver pinchando. En la primera cadenita no, en la segunda voy a hacer un punto bajo. En la que sigue voy a hacer una media vareta. Ahí. En la que sigue voy a hacer una vareta. Ahora voy a hacer otra vareta en la que sigue, y ya tenemos un punto bajo, una media vareta, una vareta, una vareta y otra vareta. Son 3 varetas. Bajo con media vareta, ahí, y un punto bajo. Ahí está. Esta es una hojita, pero vamos a hacer así. Para hacerle 2 hojitas, le voy a hacer 2 hojitas juntas. Voy a pasar por atrás de este nudito, acá, y me voy a traer la hebra y hago un punto pasado, un punto raso, un punto corrido. Y aquí mismo vuelvo a hacer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vuelvo a repetir la misma hojita. En la primera no, en la segunda va un punto bajo, va una media vareta, en la que sigue una vareta, en la que sigue otra vareta, un medio punto o media vareta y un punto bajo. Y aquí puedo hacer un punto corrido, una cadenita para hacer mi nudo, corto, tiro y ajusto. Ahí lo que vamos a hacer es cortar estas hebritas bien cortito, porque yo lo que hago es coserle las hojitas, que las podemos ubicar aquí, y le damos una puntadita ahí de costado. Esto, cuando vayan haciendo la composición, las van a ir ubicando ahí. Las pueden pegar, las pueden coser. Yo las cosí, donde más les guste, ahí le dan una puntadita con este mismo color verdecito y las van ubicando como ustedes quieran. Y después, una vez que ya tiene cada florcita su hojita, es mucho más fácil unirlo a la composición que vamos a armar con el rollo, el portarrollo. Entonces tienen la posibilidad de estas 2 hojitas de ubicarlas donde más les guste, y si las hacen a todas diferentes, mejor. Bueno, ahora empezamos propiamente dicho con el portarrollo. Para hacer
el contenedor, vamos a hacer esta base y vamos a hacer así. Hay algo que no les mostré todavía. Vamos a hacer, acá tengo el rollito de papel higiénico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada una va a utilizar su papelito, le va a hacer una base que cubra toda esta circunferencia, porque lo vamos a meter así, tipo bolsita, que todavía no les mostré, ya les voy a mostrar cómo se arma. Entonces, ahora vamos a hacer un disco que cubra toda esta circunferencia, ¿sí? Voy a dejar esto por aquí. En este caso voy a utilizar 2 hilos de algodón, el verde que venía utilizando matizado y uno blanco. Y como es un poquito más grueso, yo cambié mi aguja. Ahora voy a utilizar una 4.5, o sea 4 milímetros y medio, ¿sí? Más gruesita porque esto ya es un poco más grueso. Entonces vamos a hacer así. Otra vez vamos a hacer un anillito mágico o nudo corredizo. Voy a sacar y voy a hacer mi primer cadenita. Y a este anillo lo vamos a forrar con 12 puntos bajos. Así, acá hacemos uno. Ven que ya es más grueso, entonces necesito una aguja más gruesa. 2 y así vamos a ir rellenando este anillito con 12 puntos bajos. Bueno, aquí yo ya tengo 12, lo voy a ajustar, tiro este anillito y vamos a tejer en circular. Ahí voy a hacer de la primera hilera mi primer punto. Cierro en la primera hilera y hago mi primer punto de la segunda hilera. Aquí voy a utilizar un marcador y vamos a hacer un punto bajo y en el que sigue vamos a hacer 2 puntos bajos. Así va a ir el aumento de esta hilera. En el que sigue vamos a hacer un punto bajo y en el próximo 2. O sea que el aumento va a ser un punto bajo, perdón, y en el que sigue el aumento. ¿Sí? Ahí. Acá va 1 y en el que sigue 2. Bueno, así toda esta hilera lo vamos a tejer en espiral. Bueno, llegué al final, voy a sacar el marcador para empezar la nueva hilera. Aquí voy a hacer mi primer punto bajo de la tercera hilera. En la segunda en total teníamos 18. Acá vamos a hacer así, un punto bajo y en el tercero hacemos el aumento. Hay muchas ya saben tejer en espiral, muchas, pero hay otras que no, que están iniciándose con el crochet y todavía no lo conocen este estilo de tejido. Entonces, en esta tercera hilera, que ya puse el marcador en mi primer punto, hacemos un punto bajo, en el otro un punto bajo, en el tercero un aumento. Así vamos a ir repitiendo toda la hilera hasta encontrarnos nuevamente en este inicio. Terminé esta tercera vuelta, me encuentro con 24 puntos y comienzo la cuarta. Nuevamente un punto bajo, ponemos el marcador y hacemos otro punto bajo y otro punto bajo. Y el aumento, o sea 2 puntos en uno solo. Así vamos a ir haciendo. Yo en esta hice 3 puntos bajos y el aumento. En la próxima voy a hacer 4 puntos bajos y el aumento. En la que sigue, siempre le voy a ir sumando un puntito. En la que sigue vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Hasta lograr tener la circunferencia para la base de mi papel. Yo en esta hice 3 puntos bajos y el aumento. Vamos a terminar toda la hilera y seguimos así. 4 puntos bajos y el aumento. 5 puntos bajos y el aumento. Cuando completamos todo el disco, les cuento cómo seguimos. Bueno, acá yo ya llegué a cubrir, miren, ven. Justo, voy a sacar un poquito la aguja. Ya llegué a cubrir mi papel. O sea, ustedes van a hacer, depende el rollo que vayan a utilizar, porque son miles, son todos diferentes. Entonces ustedes van a elegir su papel y en base al papel que tengan ustedes, le van a hacer esta base que les llegue ahí justito. ¿Ven? Entonces ahora voy a tomar la hebra esta de atrás y voy a hacer un punto corrido aquí. Entonces me voy a ubicar porque quiero tejer varetas
y solamente voy a agarrar la hebra de la que está atrás de la cadenita. Voy a levantar 3 cadenitas que le voy a dar la altura de mi primer vareta. Tomo una lazada y solamente voy a tomar esta hebra de atrás. Y así voy a ir haciendo una vareta sobre cada cadenita que me encuentre. O sea, sobre cada punto de esta hilera anterior. Así vamos a ir dando toda la vuelta, pero solamente sosteniendo la parte de atrás del punto. ¿Ven? Se los voy a mostrar ahí. ¿Ven? Esta parte. Ahí. Así vamos a ir haciendo las varetas y vamos a dejar estas cadenitas que nos van a servir luego para hacer la decoración. Bueno, vamos a dar toda la vuelta y les cuento. Bueno, acá llegué al final. Vamos a cerrar esta hilera con un punto corrido. Voy a buscar de mis 3 cadenitas la última y cierro. Tiro un poquito para contarles algo. ¿Ven? Aquí yo ya tengo la base y entra mi papel. ¿Ven? Así vamos a ir dando hileras hasta llegar a la altura del papel. Vamos a ir dándole vueltitas con varetas. Vamos a levantar. Les voy a contar algo. Acá, por ejemplo, yo en mi primera hilera la tomé de la misma manera que esta, con la hebrita de atrás. O sea, levanto las 3 cadenitas y vuelvo a repetir esta hilera, pero tomando la hebra de atrás. Porque me pareció bonito, le queda como un bordadito, le queda muy bonita esa hebra en relieve. Ahí les muestro. Cuando empiezo a levantar las hileras, le quedan estas hebritas decorando. Pero después lo seguí solo con vareta común como hacemos siempre. Si a ustedes les gusta, vuelven a repetir estas hileras hasta arriba. Si a alguna le gusta decorar con otro tipo de punto, también lo puede hacer. Yo simplemente hice varetas porque como tengo mi hilo matizado me parecía ya demasiado. Y el protagonismo es de las flores en sí, no tanto del contenedor. Entonces solamente le tomé esta hebrita aquí, pero las próximas hileras fueron simplemente vareta sobre vareta, hasta lograr la altura de mi papel. Una vez que lleguemos hasta arriba, voy a seguir tejiendo, luego les cuento cómo se termina este contenedor. Acá yo ya terminé, llegué hasta el límite de mi papel y ahora vamos a hacer 2 hileras más, les voy a mostrar. Acá yo ya lo desaté. Eso es un cordón de tejido, de cadenitas. Y vamos a hacer esto. Una vuelta más de varetas, que son las que van a venir hacia adentro. Y una vuelta más de media vareta. Voy a poner aquí. Voy a sacar mi papelito. Y voy a hacer estas 2 últimas vueltas. Levanto las 3 cadenitas. Y vuelvo a hacer una hilera más. Pero estas ya van a pertenecer a la parte de arriba. Lo que va a sujetar lo que es todo el papelito. Entonces nos va a quedar simplemente una boquita como para que salgan los pañuelitos. Bueno, así vamos a dar toda la vuelta. Cuando llegue acá les cuento cómo sigue. Ya llegué a mi último punto y no la voy a unir a esta hilera, ni a esta hilera ni a la próxima. Voy a hacer una cadenita, giro, levanto una cadenita más, va a ser mi primera media vareta y voy a completar toda esta hilera con medias varetas o medio punto, como lo llamo yo. Así vamos a volver y esta es la última hilera. ¿Ven? Volvemos con media vareta porque va a ser lo suficiente para poder cubrir la parte que necesitamos que cubra del papel, que no se salga todo. Nos tiene que quedar una especie de ojal, una especie de boquita para que vaya saliendo los papelitos. Entonces con esta vareta y media vareta es suficiente como para cubrir lo que sería la tapa de este trabajo. Bueno, así vamos a ir tejiendo medias varetas hasta llegar nuevamente a este extremo y después les cuento cómo sigue. Bueno, llegamos a la última y vamos a hacer mi última media vareta y hago una cadenita más para hacer el nudo. Hago el nudito, corto, luego esta tirita me la voy a llevar para adentro, la voy a ir escondiendo y vamos a hacer
una cadena de 60 puntos. Yo conté 60 porque quiero que me quede el largo suficiente para sujetar estas hojitas que también les voy a mostrar cómo se hacen. Entonces para ajustar y hacer un moñito y queda justo que cuelgue con 60, pero eso depende, el material que ustedes estén utilizando van a ir contando 50, 60, si es muy finito quizás se lleve 70, pero bueno, eso depende el material que ustedes utilicen. Esto es lo que va a ir en la parte de arriba, por eso yo acá no lo cerré. Tiene que entrar el papelito y esto me tiene que ajustar con la cintita. Bueno, vamos a hacer 60 cadenitas y les muestro cómo sigue. Esto ya lo saben hacer. Hacemos un cordoncito de 60 cadenitas. Bueno, aquí tengo mi cadenita de 60 puntos y vamos a sujetarlo con un pasaelástico. Puede ser un pasaelástico o con un alfiler de gancho simplemente, o con un clip de esos del pelo, también puede ser una horquillita, lo que tengan para ir pasando, y simplemente, si no de última, con la aguja de crochet. Van a ir pasándolo como ojalitos aquí. Yo lo pasé de 2 en 2, 2 para arriba, 2 para abajo, así vamos pasando el cordoncito. Pero ustedes, si lo quieren pasar de a 1 o no sé, 2 y 1, eso prácticamente no se va a ver, ¿ven? Van a ir pasándolo así y nos va a quedar como un cordoncito que va a ser lo que luego ajustemos y nos contenga el papel. Acá yo ya pasé mi cordoncito y ahora lo voy a decorar con estas hojitas. Yo le hice 3 para cada cordoncito y se las fui cosiendo sueltitas para que tenga movimiento, que no sea un trabajo tieso, que no me gusta. Bueno, ven, vamos a hacer esta hojita que también es fácil, como la otra es muy similar. Voy a hacer así. Vamos a hacer la primer cadenita, ahí siempre flojita. Voy a hacer 7 cadenitas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a volver a repetir así como hicimos, muy similar a la que hicimos anteriormente. En la primera cadenita, no, en la segunda voy a hacer un punto bajo. En la que sigue voy a hacer media vareta. En esta que sigue voy a hacer una vareta. En la que sigue una vareta y empiezo a bajar acá con media vareta, un punto bajo, me encuentro en el extremo donde está este cordoncito de inicio, voy a hacer una cadenita al aire y en donde estaba el punto bajo vuelvo a hacer otro punto bajo, ahí. De paso me voy llevando este hilito inicial para ir escondiéndolo, porque ahora voy a volver para completar esta hoja. Donde estaba la media vareta voy a hacer media vareta. Donde estaba la vareta hago la vareta y ven que me voy llevando el hilito y ya lo voy escondiendo. Donde estaba la otra vareta vuelvo a hacer vareta. Aquí estaba la media vareta y en el primero había un punto bajo. Bueno, aquí voy a hacer un punto bajo. Donde estaba el primer punto bajo voy a pasar la aguja, me traigo la hebra y hago un punto corrido, un punto corredizo, punto raso, como lo llaman de tantas formas. Una cadenita más y si ustedes quieren aquí mismo ya dejan larga la hebrita para que luego la puedan enhebrar y la cosen al cordón. Tiro y hago mi nudito. Este hilito que lo fui escondiendo, ya lo corto porque quedó guardadito dentro de la hoja y ya tengo la hojita. Bueno, de estas hojitas van a ser las que a ustedes les guste. Yo hice 3 y 3, pero ustedes pueden poner tantas hojitas como ustedes quieran. Ahora yo termino el resto y les cuento cómo sigue. Bueno, ven, yo le dejé la colita larga como para coserla al cordón. La enhebré en esta agujita Roman, aguja sin punta, la lanera, y la fui cosiendo, ¿ven? Una sobre otra, pero eso también depende a ustedes como les guste. A mí me gusta que quedan así como sueltitas para que tengan cierto movimiento, aunque con tanta hoja, con tanta flor y todo, parece que no se ven, pero sí se ven. Y la verdad que todos los detalles, por mínimos que sean,
quedan siempre muy bonito y completan un trabajo y la originalidad de cada trabajo, ¿no? Estas cosas nunca las vamos a encontrar en un negocio, es muy difícil, salvo que la hagamos nosotros y la ofrezcamos en un negocio. Son cosas tan originales y tan lindas de hacer. Miren qué bonito. Bueno, esto después, una vez, ya se los voy a mostrar con el papel. Lo vamos a ajustar y se le hace un moño y nos quedan las hojitas colgando. Pero ahora lo que les voy a enseñar, ya vieron cómo quedan las hojitas, es hacerle el borde este bordecito que a mí me encantó, para que no quede tan peladito aquí abajo. Yo le hice estas motitas, que son muy fáciles. Busco el hilo y les muestro cómo sigue. Bueno, acá tengo el hilito que utilicé para las hojitas, que es un poquitito más oscuro. Vamos a ir al borde aquí abajo, vamos a tomar cualquiera de estos puntos. Recuerdan que solamente tomamos una hebra para levantar las varetas. Bueno, en esta hebra vamos a tomar estos puntos y vamos a hacer así. Voy a tomar una lazadita, hago una cadenita y voy a hacer un punto bajo. Ahí. Levanto 3 cadenas y en el mismo punto voy a hacer 1, 2 varetas sin cerrar, 3 varetas sin cerrar. En el total tengo 4. Tomo una lazadita y las cierro todas juntas. Hago una cadenita y voy a saltar un punto de base y en el que sigue voy a hacer un punto bajo nuevamente. Ahí. ¿Ven? Estas motitas las vamos a ir haciendo todo alrededor de la base. Miren, una vez más voy a hacer 3 cadenitas y en el mismo punto hago una vareta, pero no la cierro, la mantengo en mi aguja. Hago una segunda vareta, no la cierro, y una tercera y no la cierro. En total tengo 4. Tomo una lazadita, cierro todas juntas, una cadenita, salto un punto de base y en el que sigue hago un punto bajo. Bueno, así, ahí nos va a dar la base tan bonita que queda para este contenedor de pañuelitos. Bueno, así vamos a ir dando toda la hilera. Cuando llegue a este punto nuevamente les cuento cómo sigue. Bueno, una vez que ya tenemos hecho el borde, como borlitas, quedan como motitas, las llamé yo, para apoyar y que quede bonito, vamos a empezar a coser las flores a gusto. Yo voy a coser una aquí, siempre dejando libre esta parte porque aquí es donde vamos a atar y sujetar luego con un moñito para guardar el papel, ¿no? Entonces vamos a elegir algún punto y con una agujita, un poquito de lana, de hilo, puede ser también hasta con hilo de coser, o si quieren de última lo pueden pegar o ambas cosas. Le dan unas puntaditas y luego para ver que queden donde nosotros queremos, también se le puede pegar con una gotita de pegamento, puede ser silicona caliente, eso es mucho más rápido. Y también vamos ubicando las florcitas donde más nos gusten. Yo acá le voy a hacer 2 o 3 puntaditas nada más como para mostrarles cómo quedaría y luego terminamos de completar todas las florcitas. ¿Ven? Las van a ir cosiendo. Yo ya le cosí las hojitas, entonces ya está armadito para directamente ir decorando. Eso es a gusto, pueden poner una más arriba, una más abajo, las van a ir combinando con los colores como a ustedes más les guste, y las hojitas y las florcitas van a ir llenando todo este espacio. La verdad que queda precioso. Y otra cosa que les voy a mostrar es esta parte del papel. Ustedes la van a ir despegando con mucho cuidado, van a ir sacando de a poco porque algunos tienen pegamento, algunos vienen bastante flojitos, no tienen nada. Entonces lo van a ir despegando, lo sacan, ahí, buscan el primero, ahí suavecito lo van sacando hacia afuera y ya lo guardan para que no empiece a desarmarse. Una vez que lo guardan, lo sostienen ahí, ajustan dejándole una especie de ojal o boquita como para que salga el papel. ¿Ven? Miren qué cosa más bonita. Aquí hacen un moñito o doble nudo o un moñito solo y quedan las hojitas sueltitas
Y nosotros vamos a ir cosiéndole las florcitas y nos queda como este, que ya está terminado, ¿ven? Yo acá le até, tengo mis moñitos, mi cordón atado, que ya se los mostré. Y de aquí vamos sacando de a poquito nuestros pañuelitos y tenemos una pieza preciosa. Bueno, espero que les haya gustado. Hacer flores, la verdad que es realmente hermoso. Y quiero recordarles, si les gusta nuestra página, que se suscriban, que realmente nunca lo menciono, me olvido siempre porque estoy muy entusiasmada y muy penetrada con mi tejido. Si quieren compartir nuestros videos, mucho mejor, así podemos ir agregando cositas y trabajos bonitos para compartir con todas ustedes. Y también que nos visiten en nuestras páginas, tenemos Instagram, pero usamos muchísimo nuestro Facebook porque ustedes pueden subir fotos si tienen dudas y estamos continuamente mostrando trabajos nuevos, ideas nuevas. Bueno, les dejo un beso enorme, a seguir tejiendo. Besos, nos vemos.